Programa 11. Métodos de separación de mezclas. Programa 11. En este programa identificaremos algunos métodos de separación de mezclas homogéneas y heterogéneas. Hola, en este programa describiremos métodos de separación para mezclas heterogéneas y homogéneas. Muchas veces existe la necesidad de separar algunas mezclas, ya sea para utilizar alguno de sus componentes o para eliminar un contaminante. Cada tipo de mezcla requiere de procedimientos distintos, siempre con base en una propiedad física del componente que se quiera separar. En general, estos procedimientos se agrupan en métodos de separación para mezclas homogéneas y métodos de separación para mezclas heterogéneas. Para hablarnos de los distintos métodos de separación, platicamos con el maestro Filiberto Vázquez del Instituto Politécnico Nacional. ¿En qué consiste el método de decantación? Sí, como no, el método de decantación es el más sencillo, el más elemental, el cual consiste en separar un líquido de un sólido. Normalmente el sólido se encuentra en el fondo de la mezcla líquido-sólido y inclinando el recipiente, nosotros simplemente separamos el líquido del sólido. Un ejemplo de eso podría ser agua y arena, ¿verdad? La arena se va al fondo y el agua se separa inclinando el recipiente. Se puede escurrir perfectamente para quitar lo más posible todo el agua que queda adherida a la arena. Este sería el método más sencillo, ¿verdad? Hay muchas formas en el cual se aplica esto en la industria y en la vida cotidiana. Cuando en una mezcla existen componentes de diferente densidad y son dejados en reposo, el componente menos denso se desplazará a la parte superior del recipiente, mientras que el más denso se irá al fondo. La decantación consiste en separar de la mezcla una de estas fases, ya sea la superior o la inferior. Como sucede cuando combinamos fruta molida con agua o en una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Qué pasa con los gases que están disueltos en un refresco cuando lo agitamos? Sí, normalmente los gases, como usted ha mencionado, están disueltos en un líquido, por ejemplo los refrescos, lo que nosotros llamamos refrescos. Ustedes han visto que al destaparlos hay cierta presión y escapa un exceso de gas que está contenido en la cámara que está en la parte de arriba, que nada más hay gas. Pero al agitarlos sale más gas, ¿por qué? Bueno, pues porque la acción de agitar hace que se desprendan los gases que son menos densos y flotan hacia la superficie con una simple agitación. Y el caso de esto pues depende de si el gas es muy soluble, va a ser muy difícil separarlo, pero si es parcialmente soluble, por el hecho de que los gases son menos densos, con una agitación fácilmente van a salir del cuerpo del líquido. ¿Nos puede hablar de la cromatografía? Bueno, es el métodos más actuales que nos permiten separar mezclas más grandes de componentes, ¿verdad? Hay métodos actuales que podemos separar cientos de componentes en una sola operación. Consiste simplemente de una manera muy elemental en una superficie, generalmente un sólido, aunque hay otras formas, un sólido que se va a adherir a la sustancia que vamos a separar. Cada sustancia se adhiere de forma diferente. Por lo tanto, al ser un corrimiento a través del sólido, se va a ir separando uno por uno de los componentes, ¿verdad? Si yo pongo en un gis una marca de tinta negra y lo deposito en agua, ¿se pueden separar los componentes de la tinta? Va a depender mucho del líquido que va a ir ascendiendo a través del gis. Si los componentes son solubles en agua y usamos agua, entonces sí los va a ir separando, puesto que cada uno de los componentes que forman la mezcla de la tinta negra tienen una propiedad distinta. Se va a adherir al gis, al sulfato de calcio, se va a ir adhiriendo con distinta fuerza. El que menos
adherencia tenga al gis es el que va a salir primero en la parte superior, y el que se adhiera más va a avanzar más lentamente y va a quedar en la última parte. Este es el principio en el cual nos permite ir separando varios componentes en una sola operación. ¿Cómo recuperarías un puñado de clavos que se han caído en un jardín? Como vimos en Ciencias 2, algunos materiales compuestos por fierro, cobalto o níquel tienen propiedades magnéticas, es decir, son atraídos por un imán. El magnetismo es útil para separar mezclas donde uno de los componentes tiene propiedades magnéticas. ¿Nos puede ejemplificar el método de extracción al hacer agua de Jamaica? Se extrae el colorante fundamentalmente, la parte y el saborizante que tiene la Jamaica con agua, simple y sencillamente se extrae con agua, y del sólido de las hojas, de las partes que tiene el colorante de la Jamaica, se extrae con agua. Inclusive se puede hacer a tal grado que las hojas de la Jamaica queden completamente incoloras. Entonces todo el colorante es más afín al agua. Tiene que haber una afinidad, se dice que una afinidad polar del colorante hacia el agua mayor que la del colorante a la misma hoja de Jamaica, ¿verdad? O a la parte donde está el colorante de la Jamaica. Si quisiéramos hacer más eficiente esta extracción, ¿se recomienda calentar el agua? Sí, generalmente, ¿verdad? Se sabe que la extracción aumenta con la temperatura, ¿verdad? Y en ocasiones se puede hervir las mezclas, como se hace con un té de limón, un té de manzanilla, para extraerlo más eficientemente y mejor, pues ¿qué se hace? Pues se calienta, ¿verdad? Entonces, elevando la temperatura es más fácil extraer los componentes de una mezcla. ¿Nos puede hablar de otro método de separación? Sí, como no, la destilación es la forma de separar. En primer término se pueden separar líquidos. Se pueden separar líquidos de tal manera que si la diferencia de ebullición, la diferencia de temperaturas a la cual hierven, por decirlo en términos más sencillos, es muy grande, entonces sí podemos separar un líquido de otro líquido. Primero, por calentamiento va a destilar, a separarse por calentamiento, por pasarlos al estado de vapor. El líquido más volátil, el que con menos temperatura, se puede separar. Y después sigue el que tenga una mayor temperatura. Si las temperaturas de los líquidos que queremos separar son muy semejantes, se utiliza un método que se llama destilación fraccionada, que nos permite hacer en un solo paso varias destilaciones e irlos separando y purificando con mayor precisión. ¿En qué consiste el método de cristalización? Este sería ya un método de purificación. Cuando nosotros logramos cristalizar una sustancia en un medio líquido, o sea que se formen cristales, los cristales generalmente se forman ya puros. Entonces además de ser un método de separación, sería un método de purificación. Por ejemplo, como se obtiene el azúcar del jugo de la caña a través de un proceso, llega a cristalizar y ya se separa, ¿verdad? Se separa por un método que se llama centrifugación u otros métodos, ¿verdad? Pero yo lo catalogaría como ya purificar. El obtener cristales generalmente se obtienen limpios, aunque en ocasiones no siempre se logra el objetivo. Entonces ya es una sustancia que pudiera catalogarse como una sustancia químicamente pura. Esa es la forma en que se purifican generalmente los sólidos. ¿Cómo pueden ver los muchachos estos procesos químicos en su vida cotidiana? Yo creo que una de las formas prácticas en que se puede observar esto es se me ocurre con la leche, ¿verdad? Con la leche cuando se evapora, ¿qué es lo que estamos separando de la leche? Pues el agua. La seguimos concentrando y hasta formar un sólido, ¿verdad? Donde está la grasa, la caseína, o sea, todos los componentes. Y la leche evaporada es la leche sin el agua.
O sea, esto pues no se puede hacer fácilmente en el hogar porque pues, se necesitaría una gran cantidad de calor que descompondría a la leche. Pero esta es una forma de observar cómo quitamos el agua de la leche. Este es un ejemplo. El ejemplo de la extracción que ya mencioné de los tés. Un ejemplo por ejemplo, cuando nosotros estamos en la cocción de los frijoles, por hablar de algo, lo que se está haciendo ahí fundamentalmente es una hidrólisis, una transformación química que nos permite que los frijoles se cuezan a tal grado que sean digeribles, ¿verdad? Porque de otra manera, y lo que hacemos es si los cocemos mucho los frijoles, pues se extrae parte de los componentes de las semillas del frijol. Agradecemos al maestro Filiberto Vázquez del Instituto Politécnico Nacional que haya resuelto nuestras dudas sobre métodos de separación. ¿Y tú, qué método de separación utilizas en tu casa?